Hola. Bueno, muchas gracias por estar ahí, todos concentrados a partir de la cuarta fila. ¿Qué pasa con las primeras filas? Hay como un poquito de miedo escénico. A medida que se vaya avanzando el día, supongo que vendréis más hacia aquí, se oye mucho mejor. Bueno, para mí es un honor estar aquí. Tenemos que disculpar el que no esté Toño Fraguas hoy con nosotros por unas cuestiones de agenda, por causas de fuerza mayor. Pero bueno, intentaremos hacer lo que podamos con lo que tenemos. Así que vamos a hablar del español en las redes. No sé si, estábamos hablando antes que no sé si vamos a sacar algo en claro, pero básicamente es hablar un poco de qué es lo que está pasando con el idioma español en general en las redes sociales y en los medios de comunicación, en el social media. ¿Podemos empezar ya a decir anglicismos? ¿Ya empezamos? En el mundo mobile, en el mundo social media. No, en España es social media. El mundo online. El mundo online, el mundo mobile. Y bueno, pues me gustaría simplemente que lo hiciésemos de un modo conversatorio, ¿no? Así que no sé por dónde empezar. La primera pregunta sería quizás, ¿español sí, español no? Yo digo que no. Yo soy vasco, así que digo que no porque hay streaming. Ah, vale. Ah, ¿estamos en streaming? O sea, ¿se está viendo? En Euskadi mucho. En Euskadi se ve mucho, ¿no? No, lo digo porque siempre me olvido que cuando se ven las cosas en streaming, en streaming, como decía mi madre, hay cosas que no hay que decir, ¿no? Bueno, ¿Cómo se debería decir streaming? Podríamos decir en directo y nos lo ahorrábamos igual, ¿eh? en directo, claro. Mira, Sí, se Digo entiende. yo, vamos. Se entiende bien, ¿no? De acuerdo. Por internet también, se ve por internet. Es así. pero eso es como de persona ya un poquito... Eso te iba a preguntar yo. Un Eso poquito... te iba a preguntar. ¡Ah! Es como decir, es morrocotudo. Sí. Como decía que en su momento hay un momento en la vida que te das cuenta de que eres mayor cuando empiezas a decir palabras que nunca habías dicho, ¿no? Como Rebequita, ¿no? O suéter, ¿no? Pues igual. Precisamente esa sería una buena pregunta. El utilizar cierto tipo de palabras o de supuesta corrección te hace posicionarte en un rango de edad y por lo tanto no comunicar con la gente joven. Bueno, que hablen la gente mayor, ¿no? Yo voy a retirarme de esta mesa en este momento. No, yo creo que muchas veces hablamos como podemos, no como queremos. Y el lenguaje que mejor conocemos es el de nuestra generación. Ese es el que nos sale natural. Luego podemos intentar viajar en el tiempo, saltar con las palabras. Algunas veces nos sale natural, otras veces suena impostado. Pero a mí me parece que es muy interesante y hay que hacerlo, ¿no? No hay que quedarse preso en el lenguaje de tu generación o en el lenguaje que aprendiste cuando eras pequeño y cuando eras joven. Mola que un abuelo diga shipear. Ya. Dígamelo. No, eso ya no, ¿no? No, no, sí, hay que recuperarlo. Yo ahora estoy aprendiendo a decir abro hilo. ¿Cómo? Abro hilo. Directamente. Ah, es el antiguo, os voy a contar algo, no, ahora es abro hilo. O sea, si no abres hilo no eres nadie. O sea, vosotros tenéis hilos en Twitter, habéis creado algún hilo con algo. He ido al baño, me ha ido mal en el baño, abro hilo. Abrí la tapa, otro tuit, ¿no? Pero yo me gustaría preguntarle a mi tocayo, a José, si precisamente tú que trabajas con humor y con comunicación, porque esto es algo que yo me planteo. O sea, a veces quiero mandar un tuit y quiero conectar con cierto tipo de gente. Yo, por ejemplo, que doy clases a gente joven, y entonces me pienso la palabra que voy a utilizar para no parecer un polla vieja, que dicen algunos. Sí. Así es como le llamaron a Javier Marías. Sí, Es sí, una sí. palabra que me gusta, es muy creativa, polla vieja, porque no dejas de visualizar un pene viejo, ¿no? Entonces, es más descriptivo que viejuno, ¿no? Viejuno es como todo el cuerpo, pero polla vieja es más todo un concepto. Lo cual es curioso porque así a priori tampoco creo que haya una gran diferencia estética entre una polla joven y una vieja. Yo eso... Qué poco mundo tienes. Ah, bueno, perdón. Estamos con una experta en pollas, perdón. Reconduzcamos esto. Entonces, lo que yo quería decir es, tú te piensas un poco las palabras. Yo recuerdo una charla magnífica que diste en Trabalengua que organizó mi amiga Isabel Espuelas, que está por ahí, que hablabas de palabras que tienen más gracia y otras que no, y decías lo Sí. de Mari Carmen. Sí, o sea, por ejemplo. tú dices Mari Carmen y es más gracioso que decir Esther. Por ejemplo. Hasta luego Mari Carmen. Tiene más gancho que decir hasta luego Esther. Sí, o ñu o twingo, o sea, hay palabras que son más graciosas. Claro. ¿Hay algo de eso a la hora de escribir que tenga que ver con conectar con la gente más joven y por lo tanto tú te cortas si quieres tener un efecto humorístico? O...
Yo la verdad es que no tengo ni idea de lo que le hace gracia a los jóvenes. O sea, entiendo que sí hay un lenguaje propio cuando ves los youtubers, por ejemplo, en la profesión del guionismo, los que nos dedicamos a hacer humor, miramos todos a los youtubers con desconcierto, incluso con pánico, porque no entendemos absolutamente nada. Obviamente ahí hay un lenguaje y una estructura que desconocemos nosotros, y los chavales lo ven y se ríen, y nosotros ni siquiera entendemos, y en general nos gustaría que atropellasen a esa gente. Y aspiramos a que nuestros hijos nunca salgan así. Ya. Sin embargo, a los chavales les hace gracia. ¿Por qué lo desconocemos? Yo no podría articular un humor así, ni un discurso así, no puedo. O sea, yo tengo que hacer humor, yo tengo mis claves para hacer humor, por mucho que tú digas que no debemos ser presos del lenguaje de nuestra generación, yo creo que es inevitable. Si no te conviertes en el típico viejo que va diciendo, no me raspes, y eres un tío lamentable. No, no es lamentable. Es un puente hacia otra gente, es acercarte a otras personas, es bromear, es utilizar cosas para sorprender. Pero tú notas cuando haces eso que te miran como con una ceja en alto los millennials. Son sus prejuicios, tú te lo pasas bien. Es que no A puedes eso me refería, estar... ¿veis? Te conviertes en la típica vieja loca. Pero a mí yo tengo la sensación a veces que hay una generación de padres que intenta congeniar con sus hijos utilizando una jerga de unos hijos que intentan imitar a sus padres. O sea, porque al fin y al cabo yo creo que casi como el destino natural de todo el mundo es mirar a las generaciones de arriba, imitar lo que te gusta de ellos, ¿no? Pero te encuentras con unos padres que te dicen mola mazo. Creo que al final ahí la clave, como en casi todo, es la naturalidad. Es decir, eso es impostado. Al final, el padre que dice mola mazo y no te raspes suena impostado, casi tanto como el chaval que pretende hablar con un académico y le dice a su padre, papá, en puridad hoy debería gastarme 5 euros y me has dado 4. Sí, qué bofetón. Claro, entonces, naturalidad, es verdad que cada corte de edad y cada entorno tiene un registro. Se trata de simplemente que todos se puedan entender de algún modo, ¿no? Pero forzar en un sentido o en otro al final nunca... No, nunca forzar funciona. no, pero yo creo que tenemos muchos prejuicios cuando lo que esperamos de la gente es que hable siempre como cuando era joven. Creo que tenemos que ser más tolerantes y sí. De hecho, hay muchos estudios que lo dicen, como las abuelas se intentan acercar muchísimo a sus hijos y a sus nietos y son bastante más flexibles en su vocabulario que otras personas. Entonces, creo que no lo tenemos que penalizar. No. Creo que es interesante. A veces te puede salir impostado, pero otras veces también hay que reconocer el valor de alguien que usa un lenguaje en el que se siente incómodo y muchas veces cuando lo pronuncian hasta titubean, ¿no? Porque es como banear, lo estoy diciendo bien, me siento ridículo, pero es el afán por acercarse a los niños pequeños. El problema es que vivimos con tantos prejuicios que si alguien dice algo que no esperamos, ¡guau! La etiqueta, vieja, chunga, polla Sí. vieja, es como, joder, déjanos que hablemos como nos dé la gana. Ya. Como Bueno, veis, varias personas opinaron, lo que dijo Marabazo sorprenderá. Esto también es un buen tuit, ¿no? El Zasca Retuitealo. Al Zasca, sí. Esto del Zasca ahora está como de moda, pero más allá del concepto lingüístico, ¿no? Es como, antes hablábamos que tú le tienes especial tirria a lo del Sí, Zasca. yo tengo una manía increíble a la palabra zasca, me parece, lo comentaba antes, ahora lo debatimos si queréis, que la palabra zasca ha creado como la cultura del zasca, que es una cultura idiota de gente que simplemente está esperando algo, leer algo, para simplemente decir, zasca, qué bien, le has pegado a este. O sea, ya el debate es algo obsoleto, ¿para qué debatir? ¿Para qué discutir? Simplemente es zasca. Incluso me lo ponen a mí y es como, a mí no me pongas zasca, yo no hago zascas. Yo le he dicho algo a José, no es un zasca, es subnormal. O sea, simplemente le he dicho algo con lo que estoy discutido. en desacuerdo. Claro, incluso podemos discutir, pero no me pongas zasca. Pero ahí hay una parte de abuso como en casi todo, ¿no? Es decir, a mí la palabra zasca lingüísticamente me parece muy interesante, ¿no? Hace no mucho tiempo una palabra tipo zasca hubiera tardado en llegar a un medio generalista 3, 4 años de estar funcionando en las redes sociales en determinados grupos. Zasca pasó de ser una palabra más o menos de nicho a estar, me imagino que en alguna página del país o del mundo de un medio generalista. Del Y eso país es seguro. Súper rápido. Y es Zasca. verdad... Y es verdad que tanto zasca, que además tiene una cultura detrás, como dices tú, te acaba hartando. A mí la expresión, esto no es malo, sino lo siguiente, las primeras 650 veces que la escuché me pareció ingeniosa. Y ahora me imagino que como muchos de nosotros la odio profundamente. O lo siguiente. O lo siguiente, efectivamente. Pero porque es una cuestión de abuso y probablemente las redes sociales queman muy rápido todas las etapas y hacen que nos aburramos mucho más rápido de casi todo, ¿no? Pero eso también es por el síndrome de la moda, ¿no? Es como oyes algo y quieres decir algo para ser guay, para molar, y por eso yo digo que está muy bien recuperar palabras antiguas o palabras que no son de tu generación, porque así no estás siempre repitiendo las mismas cosas. Sí. Y así, en vez de que la aborrezcamos,
pues nos criticas por, por viejunos impostados. Pero precisamente retomando con lo del tema del Zasca, a mí me parece muy interesante, no sé si os pasa a vosotros, y esto es una pregunta así abierta, se ha desarrollado precisamente en torno al Zasca, hay un esfuerzo especial en generación de léxico ofensivo. El otro día a mí me llamaron pellizcacristales, ¿sabes? Como, ¿sabes? Como abrazafarolas, este tipo de insultos como... Porque tienes que dar zascas, pero además quedar como de ingenioso. Y no es lo que dices tú, no es que haya debate, sino que te da... Pellizca cristales es un insulto como muy polla vieja, ¿no? Sí, pues me lo dijo O sea, alguien es muy como- joven. Me lo imagino a Javier Marías titulando así una columna. Pues me lo dijo alguien muy joven, era como pellizcacristales. Entonces me dieron ganas de abrazarlo, porque los troles siempre son ganas de abrazar, siempre. Falta de cariño. Yo lo entiendo, porque yo también soy un poco troll, soy el sexto de 7 hermanos, me abrazaron un poco. Pero eso es lo que me llama la atención, que hay una especie de obsesión por buscar el insulto. Se ha desarrollado mucho el léxico que tiene que ver con la... Pero hay una tradición larguísima en el español de formas de insultar Sí. ingeniosas, supuestamente ingeniosas, que ahora es más visible, ¿no? Y lo vemos. Este es bueno el que me has dicho, ¿eh? Sí, pellizcacristales es bueno. A mí de hecho, lo estoy empezando a Podemos utilizar. ponerlo de moda, ¿no? Sí. De hecho, hay uno muy gracioso que ahora no está tan bien visto porque es políticamente incorrecto. Venga. Pero no sé si conocéis esa forma de llamar a los cojos, que es engañabaldosas. 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 Ese es bueno. Sí. Es antiguo, ahora no está bonito decirlo, pero... Yo sé un Ahora- refrán... Ahora ¿cómo son los cojos, políticamente correcto? Personas con piernas levemente Piernas difusas. especiales. Piernas especiales. Con piernas especiales. Con piernas particulares. A mí me dijeron, ahora no tiene nada que ver con el español en las redes, pero ya que lo estáis diciendo, os voy a decir un refrán que va a cambiar vuestra vida. Y es, me lo dijeron un día y me dijeron, te lo voy a decir y a partir de este momento tu vida va a cambiar. Y es, después de un cojo, un conocido, y si no, un cojo seguido. Es decir, memorizadlo porque esto va a cambiar vuestra vida. Después de un cojo, un conocido, y si no, un cojo seguido. Es decir, si tú ves un cojo por la calle, te vas a encontrar al poco con un conocido o si no, con otro cojo. Hashtag ahí lo dejo, ¿vale? No tiene nada que ver, pero me acabo de acordar. Yo creo que precisamente también estaba hablando un poco de esto sobre el lenguaje políticamente correcto y el otro día veía un meme muy bueno que era una fotografía de un vaso medio lleno de agua, bueno, con agua hasta la mitad. Y entonces ponía, el optimista decía, está medio lleno, el pesimista decía, está medio vacío, y el tuitero decía, el vaso me ofende, ¿vale? Entonces, creo que hay una especie de andar... Yo he tenido, por algunos de los trabajos que he hecho, he tenido que trabajar con gente que tiene minusvalías, que ahora tampoco está bien visto, hay que decir discapacidad, que a mí me parece, curiosamente, bastante ofensivo, porque ser discapaz es como que no tiene una capacidad. Y minusvalía. Pero minusvalía, peor. etimológicamente... Valer menos. Viene de valerse menos, Ya. no de valer menos. Pero decía, claro, yo lo último que quiero es que sientan pena por mí. Yo soy ciego, no pasa nada, puedes decir ciego. Yo he trabajado con una presentadora negra durante años en televisión y era negra, no pasa nada. A no O ser que sea, le diga- os habéis fijado lo que acaba de hacer Sosé, ¿no? ¿Qué? Acaba de comparar la raza con la discapacidad. Es que es más o lo ha, menos lo lo ha mismo. lanzado de una manera muy sutil. Así es como funciona la extrema derecha, ¿de acuerdo? En discursos de este tipo, de forma muy sutil, sin que os percatéis de ello, está hablando de discapacidades. Es que y vamos- de repente dice, yo tenía una compañera negra. Y vosotros decís, claro, como los cojos, como el ciego. Simplemente tenía un problema de pigmentación. No era normal, ¿verdad, Sosé? Claro, no era el estándar. O sea, no me vas a comparar un murciano con un ciego, pues no es lo mismo. Son Perdón. cosas- Pero claro, el problema de negro, de cojo, es añadirle de mierda. A todo lo que sea, de mierda luego. Pero en general no es algo de lo que uno tenga que estar. Pero sí, ahora nos ofendemos con mucha facilidad. Y yo creo que también está modificando el lenguaje. Curiosamente, a mí lo que me llama la atención, hablando de español en redes, es que gente muy joven pisa más huevos o anda como pisando más huevos con el lenguaje de lo que debería o se supondría de una generación joven que tiene que ser un poco más transgresora, ¿no? No sé si estáis de acuerdo. Probablemente ellos les han concienciado mucho más que a nosotros de esa necesidad de ser correctos en el uso del lenguaje. Lo que pasa es que ese es un círculo... A ver, yo entiendo que a veces lo políticamente correcto no está... Nos parece que es tal... A veces ser políticamente correcto también es ser respetuoso con algo. No digo que cuando te lo saltes haya que sentirse ofendido y tal, pero a veces es una forma de respeto por algo, ¿no? Pero también es verdad que a veces se crea una espiral, es decir, y aquí los eufemismos van uno detrás de otro, ¿no? Es decir, cuando tengo un eufemismo para no decir cojo, digo otra cosa, ¿no? Y después de minusválido digo otra que es persona con discapacidad, y después digo otra, y hay un momento en el que yo creo que el hablante no sabe qué es lo que debe decir para no ofender a nadie. Ya. Y este es el problema, ¿no?
De todos modos, yo no tengo tan claro de que los jóvenes ahora se corten más o utilicen más el lenguaje políticamente correcto, porque aquí yo creo que varios de nosotros hemos visto a Kid Keo, ¿lo conocéis? Es alicantino, se corta mucho Kid Keo, los Ya. chicos, la generación Z, dicen tacos más que ninguna anterior. Pero no tanto con Entonces, el Los humor tacos. como a la hora de opinar en contextos serios. O sea, como que por otra parte tiene un lado magníficamente positivo, que es efectivamente el tener en cuenta toda la cuestión del lenguaje inclusivo. Si queréis podemos hablar de portavoza. Por favor, portavoza. Sí, hablamos de portavoza. Pero solo él. Si no hay más remedio. Venga, habla tú Venga, de empezad vosotros de portavoza. Habla tú de portavoza. No, ¿qué queréis saber de portavoza? ¿Cuántos estáis a favor de portavoza? Levantad la mano. Mira qué De decir cobardes. portavoza. Nadie está a favor de portavoza. ¿No? Uno. Bien. Pues a mí portavoza me parece un caso muy curioso, porque me parece que es un caso en el que se mezclan muchas cosas. Hay un problema lingüístico con portavoza, que creo que es al final lo que menos relevancia ha tenido, porque todo el ruido alrededor de eso ha hecho que nadie escuche cuál es el problema lingüístico que tiene portavoza, ¿vale? Porque se mezcla un problema político, eso no lo dice cualquiera, lo dice una portavoz, yo digo Que portavoz, ponía en su bio portavoz. que ponía en su portavoz y que además es de un determinado partido político y enfrente hay mucha gente con la escopeta cargada para disparar y además lo dice en un Hombre, es contexto, que quieren romper España. Yo, perdona que haga el inciso. y lo dice en un contexto de reivindicación del lenguaje inclusivo, que también hay mucha gente al otro lado con la escopeta cargada para disparar. Con lo cual se monta un guirigay tremendo y yo creo que nadie al final... Guirigay es turista homosexual. Ahí. Sí. Perdón, no sé. me ha Bueno, venido. bien. Y lo único que quería decir es que al final es verdad que la palabra portavoza no está dentro de la norma, en español se dice la portavoz, no sería imposible que algún día lo estuviera, no sería imposible, aunque difícil por razones lingüísticas, y eso es un poco rollo de explicar si queréis, pero lo que me parece un poco absurdo es llevarse las manos a la cabeza y decir, no, es que van a destrozar el idioma con estas cosas, como si el idioma fuera una especie de jarrón chino que conviene no tocar porque se rompe, ¿no? Y eso también me parece que es una exageración. Pero podría pasar como pasó con jueza. En este caso es un poquitín más difícil porque morfológicamente es una palabra que termina en Z y por tanto podría feminizar como jueza o andaluza. El problema aquí es que es una palabra compuesta. Portavoz es el que porta la voz. Entonces los hablantes seguimos teniendo conciencia de que hay dos palabras, portar y voz no tiene femenino posible. Pero los hablantes podremos perfectamente perder un día esa conciencia de que es una palabra compuesta y entenderla como una unidad. Y el día que lo entendamos así, no sería imposible, insisto, hoy por hoy no está dentro de la norma, que se construyera portavoz. En cualquier caso, parece como que imponerlo tampoco es... Porque inmediatamente cuando hay una imposición parece como que viene de un lado, ¿no? De un lado político o de un lado ideológico, con lo cual ya no... Las imposiciones, igual que cuando se considera que es una imposición por parte de la academia, porque ahora esa es otra cuestión. Yo creo que estamos viviendo como una especie de iconoclastia donde cualquier cosa que diga la academia es polla vieja, ¿no? O sea, como que... Lo cual es, en rigor, es cierto, claro, Sí, porque claro. son un montón de polla viejas. Estadísticamente sí, claro. De hecho, yo he ido alguna vez a la academia y tienen desfibriladores, por algo será, ¿no? O sea, Pero uno por letra, además. Está el desfibrilador de la M, el desfibrilador de la N. y uno especial para Pérez Reverte con... Se lo da el mismo. Me estoy muriendo, quieto. Se lo dan los bíceps toda la mañana, con su daga. Bueno, se nos está yendo un poco. ¿Por dónde íbamos? ¿Qué estaba yo diciendo? Todo esto Dios lo sabe. de cumplir la norma. Yo tengo, por ejemplo, y ahí extrapolo un poco mi experiencia personal. Yo doy clases, por ejemplo, a universitarios, a gente que está en másteres, entonces a gente que no es del mundo de la lengua, a gente que no vive de la lengua profesionalmente. Y claro, yo les digo, esta es la norma, se escribe así. Y cada vez más yo noto con el paso de los años que la respuesta es, ¿y por qué? Pues yo lo pongo así y no pasa nada. Por ejemplo, una cosa que yo digo mucho en clases de redacción, el subrayado no existe, son los padres, ¿vale? El subrayado no existe, es un botón que hay en Word. No vais a ver nada, ni una revista, ni un libro, ni nada publicado seriamente por una imprenta que vaya subrayado. Algunos incluso estaréis diciendo, ostras, pues es verdad. El subrayado solo existe en vuestros documentos porque hay un botón en Word. Pero no el subrayado era una cosa de la máquina de escribir y cuando escribimos a mano, que no había negritas, no había cursiva, entonces se hacía un rayajo para llamar la atención, ¿vale? Claro, esto yo lo cuento en algunas clases y me dicen, pues yo no voy a dejar de usarlo. Entonces le cuentas por qué y entonces no vale la norma. Entonces yo me pregunto si no está cambiando la norma o no sirve o tenemos que utilizar lo que nos dé la gana o vale todo. La norma tiene mala fama, en general. Las normas suelen tener mala fama.
Porque además parece, yo creo que eso nos lo han enseñado muy mal siempre. Hay algunas cosas en la lengua que nos han enseñado mal, creo, ¿no? Nos han enseñado, esta palabra no está en el diccionario, por tanto no existe. Error número 1. Porque es como, no podemos usar más que las palabras que hay en el diccionario, no hay tantas. Y segundo, la norma es algo que se inventó alguien para hacernos la puñeta. O, como hay también tesis, como la norma es lo que se inventan los cultos y ricos para que los pobres nunca lleguen a ese nivel. Eso también se defiende en algunos foros, ¿no? Yo creo que esto es que sencillamente no es verdad. Es decir, la norma es la manera de intentar que todos nos acabemos entendiendo y de que el asunto no se disgregue más allá y rompa la comprensión. En un lenguaje, si tú y yo nos whatsappeamos y tenemos un código compartido, tú y yo nos entendemos, ya está, no hay ningún problema, porque tú y yo nos estamos entendiendo. Si quiero que me entienda mucha más gente, y este idioma lo hablan 500 y pico millones de personas, hay unas normas mínimas que tengo que mantener para que todos me entiendan, ¿no? Y para que todos sepan lo que quiero decir. Más allá de eso, la norma no tiene otro sentido, más que ese que ya está muy bien, ¿no? Y la norma va cambiando y tiene que ir cambiando. Yo creo que en general vivimos malos momentos para cualquier tipo de autoridad. La gente desconfía automáticamente de la autoridad, sea la que sea en un partido político, sea la Real Academia de la Lengua Española, sea lo que sea. Y la primera reacción es, esta gente es Monsanto, esta gente quiere mi mal y el mal de la humanidad. Entonces, si te dicen, guión lleva sin tilde, pues la reacción de la gente es, hijos de puta, ¿por qué habéis quitado la tilde? Sí. Y es como, bueno, pues chico, no sé. ¿Y por qué habéis metido almóndiga en el diccionario? Claro, es como la gente es súper activista, el solo, ¿no? Incluso porque habéis metido concreta. Concreta. Habréis visto todos que hay unas, no sé, miles de páginas que explican qué desastre que la Real Academia admite concreta en el diccionario. Bueno, por favor, buscadlo. Sí, no está. No está. Es mentira. No, y hay es varios un bulo medios, repetido hasta la saciedad. Y ha habido varios medios de comunicación serios que han dicho, la Academia en su último diccionario ha metido la palabra, entre otras cosas, la palabra almóndiga, que como bien sabemos aquí está metida desde 1712, ¿no? Almóndiga. Y la cuestión, lo que nos podemos plantear es por qué está almóndiga metida ahí, pero bueno, porque mucha gente lo dice, básicamente. De hecho, yo una vez conocí a un tipo que dice, ¿cómo que se dice albóndiga? Yo nunca lo he dicho. O sea, y si yo no lo he dicho nunca, pues que eso también es el criterio, ¿no? Decía, precisamente cuando hablábamos y preparábamos un poco esta charla, decía Toño, una pena no tenerlo aquí para debatir, que él considera, curiosamente trabajando en un medio de comunicación digital, que el español que se utiliza en los medios de comunicación ahora es el equivalente al castellano antiguo de otras épocas. ¿Vosotros estáis de acuerdo con esa afirmación? No. No del todo. Nada. ¿No? Por eso no ha venido, le hemos pedido a Toño que se quedara en casa. Que para decir tonterías, para decir mejor que no tonterías viniera. también no vengas para esto. No, todo lo contrario. Yo creo que los medios están haciendo un esfuerzo muy grande por adaptarse al lenguaje de la calle y algunas veces es hasta ridículo e impostado. Entonces, pienso que sí están intentando adaptarse muchísimo. Yo ahí quería lanzar una reflexión que también hacíamos antes, ¿no? Todos cada vez utilizamos más en nuestra comunicación privada emoticonos, emojis, GIFs, cosas así, ¿no? Y creo que tienen todo el sentido, porque al final esa comunicación privada, por mucho que la estemos escribiendo, no es lenguaje escrito. Es lenguaje oral plasmado por escrito. Y como no podemos hacer los gestos del lenguaje oral, pues tiramos de emojis, ¿vale? Y eso funciona así. Sin embargo, hay otro registro escrito, el verdaderamente escrito, que es el de los medios de comunicación, de todo eso, donde esto, en principio, no está. ¿Estará? O sea, empezaremos a utilizar... Cuando la mayoría de la base de los lectores de esos medios acepten eso, yo creo que sí. Por ejemplo, hacíamos la broma ayer, ¿no? Ayer hoy el País abre con la Guardia Civil incluye a Jaume Roras en el centro del proceso, ¿vale? Ese es el titular que hace hoy el País. Otra opción hubiera sido, Jaume Roures es indepe, y un muñeco haciendo ¡uh! Y hubiera sido el mismo mensaje. Y un facepalm. Claro, pero el problema es que seguramente todos hubiéramos dicho, me cago en la puta, en el país se han vuelto locos. ¿No? Pero quizá dentro de 20 años la gente asuma perfectamente un titular así con un muñeco... Bueno, Huffington Post está a 10 minutos de hacerlo. No, es verdad, Huffington Post está muy, muy cerca de hacer ese tipo de titulares. Probablemente es un problema de registros. Los lectores de un periódico esperan de un periódico un determinado registro, porque ha sido así históricamente y aunque va evolucionando, tú esperas un determinado registro de lenguaje y el otro no te lo esperas todavía. Yo dudo mucho que llegue eso, pero a lo mejor llega. ¿Una mierdita en un titular? ¿Quién sabe? En los tweets ya hay, incluso en los tweets de medios de comunicación. Sí, y de la policía y de la Guardia Civil. Por ejemplo. Pero tampoco hay que escandalizarse. No. Quartz, que para mí es uno de los grandes medios del mundo, la app que tiene de noticias no es nada sobria, está llena de GIFs, de emojis, y la información que te da... ¿Qué medio has dicho? Perdón. Quartz, qz.com. Para mí son unos maestros, y son unos maestros que saben
que saben utilizar el lenguaje actual. Y yo cuando veo... Ah, Se lo he no, traducido, perdona. es que vosotros no lo notáis, pero aquí hay un poco de eco, Sí, hay eco. ¿verdad? Nos rebota. Entonces, curiosamente, nos cuesta oírnos. Pero creo, de hecho, es un medio económico internacional. Ya. Y está lleno de GIF de gatitos. Y no le quita seriedad, porque tú entiendes... No, con lo no que le quita están seriedad, hablando. no le quita seriedad. No se la quita, bájate la Ninguna. app. No le quita Bájate ninguna la app. seriedad. Ninguna. No. Cae Dow Jones y un gatito. No, ahí. es más, ellos hacen El mundo de mar. hacen haikus con la información de la bolsa. Y a mí me parece brillante. La información de la bolsa es intragable. Pero si tú ves unos versos divertidos... IBEX pues lo lees. 35 se abre la amapola. O sea, es un rollo así como muy, ¿no? Ya. ¿Y crees que funciona? Funciona muchísimo. Es una de las grandes referencias internacionales. O sea, que hay que Y una pasarse gran al- apuesta. Dilo, dilo. No te contengas. No, que igual... Tenemos que deciros que José tiene Tourette, pero ahora está medicado, pero de vez en cuando Esto tiene lo tengo bajo convulsiones control, no y os dice preocupéis. cosas. ¡Guarra! Sí, O por sea, que no ejemplo. me va a llamar puta, No, no te va a llamar, pero puede hacerlo perfectamente. aunque lo piense. Entonces, y otra cuestión son lo de los signos de puntuación. Ya pasando por encima de que... Yo siempre digo también que hay una justificación técnica. Poner el signo de interrogación de apertura en teclados de aparatitos concebidos por un yankee hacen que el signo de apertura en la mayoría de nuestros móviles necesite 2 pulsaciones. No está ahí, solo está disponible, el más rápido es el de cierre, con lo cual yo, aun siendo profesional de la lengua, ni de broma pongo un signo de interrogación de apertura, a no ser que esté utilizando el WhatsApp en el ordenador. Entonces ahí pues sí, porque no me cuesta. Pero aquí creo que prima la comunicación sobre la norma a veces, ¿no? Poner una vocal con tilde también. ¿Poner una vocal con tilde cómo? Claro, tú lleva pues, dos. tú Ah, tienes bueno, que sí. pulsarla ahí y esperar a que se No, pero es más complicado aún Sí, es algo más el de la complicado. interrogación, ¿no? Al menos en ciertos teclados no es simplemente con pulsar la A y arrastrar al acento, ¿no? Y también luego están los autocorrectores que te ayudan con eso. Los autocorrectores, curiosamente, no detectan que falta una interrogación, ¿no? Pero hay una cosa muy curiosa en los signos de puntuación y es lo que denotan, el significado que tienen alrededor. Por ejemplo, si alguien te escribe una pregunta en mayúsculas y termina con 7 interrogantes, joder, qué gritón, ¿no? Qué violencia. Y hace poco salió un artículo que decía que muchas personas cuando ven que te mandan un WhatsApp y al final de la frase hay un punto, lo toman como distancia y como bordería. En ese artículo de Magnet te hablan de no sé cuántos Un artículo del estudios País, que- sí. ¿Eh? Ah, bueno, El yo vi titular Magnet. es ¿por qué si pone punto final en los mensajes de WhatsApp parece borde y poco sincero? Claro. Pero realmente hay mucha gente que lo percibe así, porque yo esos Bueno, esto es un estudios, artículo, la verdad, vamos a tener que aclarar que lo podéis buscar. Es un artículo del País de una sección que se llama Buena Vida y es una Hostia, tradu- no sigas, ya. y de Magnet y es una también, traducción lo del podéis inglés, buscar en Magnet. con lo cual a Los lo que no mejor leáis el funciona País. para la cultura inglesa, pero no sé si funciona para la española. Realmente yo leyendo este titular dije, ostras, ¿cuántas veces he puesto algo sin punto final? Resultaré borde y poco sincero. No, pero si pones el punto final. Sí lo pones. Sí, lo Ah, si lo pones. pones. Es Sí. como punto. Claro. Punto pelota. Pero es que si alguien lee un WhatsApp y al llegar al punto piensa ¡punto! Está loco, es el problema. Tiene un problema cognitivo esa persona. Es como no, es que se pone un punto al final, Claro, tío. claro. Si tú lees punto y dices ¡ah, Dios mío, qué brusco! Es como, bueno, o sea, tú sí que tienes el problema jodido. Claro, es Hay una verdad. cosa No lo había- curiosa, sí, con lo de los signos de, por ejemplo, con los signos de apertura e interrogación. Hay una pregunta típica y es, ¿acabará desapareciendo el signo de apertura, ¿no? de las interrogaciones y las exclamaciones? Y fíjate, la norma en español es que hay que poner los dos, esto está claro, ¿vale? Pero en las redes sociales el uso común, como tú dices, es poner solo el final. Y en el fondo hay una cierta razón hasta histórica. Sabéis que en español los signos no se ponían hasta... De hecho, la Academia los impone en 1754. Sí, es decir, sí, antes 18. no se usaban los signos de apertura. Y al principio solo se usaban para las frases largas. Porque la teoría era, si la frase es larga, es muy difícil hacer entender, si ves el signo al final, que toda la frase es una interrogación, ¿vale? Y por eso se decidió que solo las frases largas. Luego ya se decidió que todas las frases llevaran apertura y cierre, y en el fondo, el uso que hacemos en redes sociales suele ser frases cortas. Sí. Con lo cual estamos, digamos, yéndonos hacia atrás en la norma y diciendo, en esta frase corta no lo necesito y solo pongo el final. Yo pongo los dos, pero vaya, creo que somos minoría. Pero hay una justificación. Pero por en WhatsApp también. ¿Por WhatsApp en el móvil también los pones?
Por WhatsApp no los pongo. Bueno, no. Depende con quién WhatsAppé, pero en general no los pongo. Claro, pero yo creo que también ahí habría que hacer la distinción entre redes sociales. No es lo mismo escribir para tu muro de Facebook que escribir para Twitter, ¿no? De hecho, a mí hay una cosa que me llama la atención, es que Twitter, sin que nadie nos dijera nada, todo el mundo pensó que Twitter lo íbamos a redactar, al fin y al cabo la idea es la misma, como si fueran SMS. Y sin embargo, de una manera tácita, la gente empezó a escribir los tweets correctamente, sin tantas abreviaturas. O sea, hay una gran diferencia entre la redacción de un SMS y un tweet. ¿Y por qué? De todas formas, estás siendo muy parcial, porque tú te estás juzgando a la gente a la que tú sigues. Claro, Twitter para ti es la gente a la que tú lees, que obviamente es... No, pero yo creo que sí hay una conciencia de que Twitter es un escaparate público y WhatsApp es una esfera privada. Y por eso en WhatsApp te permites unas perezas y unas licencias que no te permites en Twitter y en Facebook. En general, por supuesto que luego hay... Cada persona hace lo que le da la gana. ¿Cuántos tuiteáis redactáis vuestros tweets de manera distinta a los WhatsApps? O sea, con más corrección. Levantad la mano. Bueno, esto anima, ¿eh? Yo creo que ahí hay un peligro, y a veces cuando nos empeñamos, ¿no?, en decir, no, es que los chavales escriben eso de DND en lugar de dónde y no sé qué y no sé cuántos. Pues no pasa nada, quiero decir, yo creo que lo que tenemos que enseñar a los chavales y a los no tan chavales es que hay una diferencia de registros y de públicos. Es decir, la confusión entre lo público y lo privado, que en el caso de las redes sociales tiene muchos otros peligros, como todos sabemos, también afecta a lo lingüístico, ¿no? Igual que no hablamos igual, más o menos, estando aquí que tomándonos una caña en un bar, que no sé qué, ¿no? Hay diferentes registros. Yo creo que uno tiene que ser consciente de que cuando está tuiteando no está mandando un WhatsApp, no está en privado. Pero aparte, yo creo que si alguien critica las abreviaturas es porque no tiene memoria histórica y además no recuerda su infancia. Cuando tomábamos apuntes en papel en la universidad, ¿por qué era XQ? La D nunca iba con la E, pero además si nos vamos atrás es que desde los egipcios usan abreviaturas. Entonces, ¿vamos a criticar ahora porque se usen las abreviaturas? Hombre, los egipcios también tenían esclavos. Quiero decir que algo sea muy viejo no quiere decir que sea como, bueno, ya sí, vale, tengo 4 negros, pero los egipcios también los tenían. O sea, pero es práctico y útil. Y los tener esclavos. Negros, hombre, yo 4. Claro que sí, vamos. ¿Y si son cojos? O sea, pero si ponías después de un cojo, un conocido, y si no, un cojo seguido. Si ponías el XQ que estaba en tus apuntes y en los míos, si lo ponías en el examen, ¿qué pasaba? No, pero por eso... Vale, diferencia de registros. Claro, pero te pasa igual cuando escribes un WhatsApp o cuando tienes que escribir algo en una notaría. Pero es que yo creo que ahora, a mí 1000 veces, bueno, seguro que a todos, o hemos participado en una conversación o nos han dicho en algún momento, están los móviles acabando con el lenguaje de los jóvenes y tal. Y es lo mismo que dices tú, que se decía en nuestra época. Yo soy más joven que tú, pero en nuestra época... Yo soy la abuela, por lo que estoy deduciendo. Yo soy de los 80 finales, entonces no sé muy bien de lo que habláis vosotros, pero se decía en la universidad, efectivamente, pones PQ, y se decía ya en aquella época que no existían los móviles, se decía, es que estáis estropeando con esta manera de escribir, cuando se confunde el aparato con el registro, lo que dices tú. Una cosa es que tú pongas PQ en WhatsApp, como lo pongo yo, y otra cosa es que lo pongas en un examen. Bueno, y sin embargo, ¿nos da la sensación de que esa barrera cada vez se está difuminando más? O sea, que nosotros le damos importancia a no poner PQ y ya empiezas a ver en correos profesionales cosas como esas. Yo no sé hasta qué punto tiene que ver con que utilizamos la misma herramienta para todo, ¿eh? O sea, yo ahora te mando un WhatsApp y un minuto después estoy poniendo un tweet con este mismo teléfono y este mismo teclado, y estoy escribiéndole un correo a mi jefe con este mismo teléfono y este mismo teclado. Ya sé que antes lo hacíamos con la misma máquina de escribir. Esto existía, pero digamos que los tiempos te permitían diferenciar mejor los ámbitos. Ahora no, ahora está todo muy mezclado y probablemente eso hace que se contamine, entre comillas, más, ¿no? Es paradójico porque luego estamos hablando de cosas que merman, que quitan menos interrogación, pero luego por otro lado estamos hablando de añadir cosas, porque los emojis, los emoticones aportan más a la comunicación y dan más expresividad. Antes lo comentabas tú, que tú los pones en mails también. A mí también me pasa. Yo cada vez siento más la necesidad de meter un emoji en un mail. Pregunta para el público, ¿no? Pregunta para el público. ¿Cuántos de vosotros escribís mails más o menos formales, correos más o menos formales y metéis algún emoji o algún emoticono? Bastante. ¿Y de los que tenéis la mano levantada, cuántos tenéis más de 35? Pero si esos son como los WhatsApps de los abuelos, te ponen una ristra de emojis
yo creo que todo el mundo lo utiliza. No, Pero eso hace aparte, mi padre. Mi padre que me sí, manda... que los le abuelos digo- son los peores. Mi Para padre yo los le digo, memes. hola, ¿qué tal estás? Y me manda gorila, caca, plátano. Por eso, Sí, es que los abuelos lo usan compulsivamente. pero Después de eso- un rato, además, ¿Eh? ¿no? Después de un rato. Tarda Después de un rato, sí, después de un rato, escribiendo, no, pone, escribiendo, y luego, gorila, plátano, caca. Ahí la investigación se pierde porque habría que coger a los millones de abuelos del mundo y a mi madre también Sí. y investigar eso, porque hay algo que le lleva a decir, voy a poner un gorila y una mierda. Y Sí. es como, ¿por qué? No, y expresa algo, no sé, pero todavía no sé. ¿eh? No, ni nadie. Tengo miedo de preguntar y que me responda con otro emoji. Entonces entre en un bucle espacio-temporal y acabe contratando 4 negros para casa, ¿sabes? Pero bueno, en fin, no sé. Retomo una cosa que decías también para sacarlo, porque a mí es un asunto que me pone especialmente nervioso y es este rollo de, quizá yo no debería decir esto, que represento una fundación que defiende el buen uso del español. Y estamos en streaming. Estamos en streaming. Pero a mí esta teoría de estáis destrozando el idioma, las redes sociales están destrozando el idioma, a mí me pone bastante nerviosito. Primero, insisto, el idioma no es un jarrón chino, lleva siglos evolucionando, adaptándose a casi todo perfectamente y no hay ningún problema. Y segundo, las redes sociales también me parecen una oportunidad estupenda para que la gente se interese por estas cosas, ¿no? Sí. Y nosotros, que somos al final una consultoría de estas cosas, hay muchísima gente que te pregunta porque es consciente de que está interviniendo en público y de que su imagen no solo es que salga guapo en la foto, sino que también en determinados contextos escribir de una determinada manera, escribir de manera correcta, es importante. Claro. Es decir, que en esto también hay una oportunidad, no solo este rollo de... ¿no? De hecho, Nos eso a destrozamos. mí me parece importantísimo y ha quedado muy claro, por ejemplo, en los futbolistas, ¿no? Claro, los futbolistas, salvo algunos que tienen sus propios gabinetes de comunicación, claro, es la primera vez que la gente puede comprobar directamente que un futbolista de primera división es efectivamente idiota a un nivel extremísimo. Entonces, claro, eso hasta ahora lo sospechábamos, ahora lo ves, lo lees, dices, ok, eres más tonto que una vaca, probablemente. Pero sí es cierto que hay un esfuerzo, incluso de los futbolistas, por escribir mejor. O sea, yo lo veo. Ves a Sergio Ramos, que cuando empezó a tuitear era, pues insisto, era prácticamente una piedra o una ameba, un ser unicelular. Y ha habido un esfuerzo. Es cierto, pero es cierto, o sea, es encomiable. Ha habido un esfuerzo por su parte para intentar entender cómo se escribe. O sea, eso es un... No, es verdad, hablamos de futbolistas, joder. O sea, para mí eso es una revolución. Pero eso que dice José Antonio, y es verdad, ahora podemos leer cómo escribe un jugador de primera división, es que podemos leer cómo escribe el vecino del quinto. Es que ahora es casi difícil pensarlo. Hace 15 años, ¿a quién leíamos? ¿Quién se expresaba de forma pública y por escrito? Los escritores, los periodistas, los profesores universitarios y nadie más. Sí. No teníamos ni idea de cómo escribía el vecino del quinto. Si cuando le ponía una nota a su mujer para comprar zanahorias, lo ponía sin H. No teníamos ni idea. Y escribiría bien o mal, regular. Es que ahora le leemos tweets, le leemos en Facebook al vecino del quinto. Y a lo mejor escribe fatal. Deducir de ahí que cada vez se escribe peor es equivocar el tiro. Me parece muy buena reflexión. Yo creo que es el hecho de que tantas cosas privadas hayan ahora pasado a ser públicas y hagamos hagamos una deducción precisamente a partir del ruido, ¿no? O sea, de lo que está mal y realmente mayoritariamente luego no está. Como antes uno de los ponentes decía, nunca en la historia de la humanidad se ha leído tanto, aunque tampoco se lee tanta literatura. A mí lo que me llama la atención también desde mi punto de vista profesional es cómo gente joven se ha dado cuenta de que necesita mejorar sus técnicas de comunicación y se pone en contacto conmigo, con otros profesionales de la lengua o con Fundeo, porque dicen es que cada vez que meto una gamba o pongo una falta de ortografía, me cae la mundial. Entonces, por una parte hay, a mí esto es una cosa que me llama mucho la atención, por una parte hay como, no vale, la norma no importa, no pones apertura de interrogación, pero como metas un tuit con una faltita de ortografía, te cuecen. La cultura del zasca. El zasca, efectivamente. Está la gente esperando, mira, Bisbal o el vecino del quinto ha puesto mal no sé qué, pobre idiota. Claro. Pellizca cristales. Paradójico, es un poco paradójico, sinceramente, sí. Podemos decir que nunca se ha escrito tanto como ahora, o tanto Sí. en público. Yo creo que nunca se ha escrito Yo creo que tanto en jamás se ha público escrito como tanto. ahora. Sí. ¿En qué momento de la historia ha habido tanta gente con acceso a la escritura pública? Pero yo Nunca. creo que no solo pública, sino la forma de comunicación, porque antes se utilizaba mucho el teléfono, ahora no se utiliza, de hecho la ¿No gente más suena? joven, bueno, yo le tengo fobia al teléfono también, de hecho lo tengo siempre apagado porque no puedo soportar hablar por teléfono, pero la gente más ¿Tú eres, joven... tú eres de las que manda WhatsApps diciendo, hola, ¿te puedo llamar por teléfono? Es una cosa que yo os mataría a todos los que hacéis eso. Yo lo hago. No, yo es que no llamo, yo ¿Tú lo escribo. haces eso? Yo lo hago, sí. Sí, o sea, te puedo llamar por teléfono, por WhatsApp.
Sí, sí. En vez de llamar por teléfono. Sí. O sea, el teléfono, que es teléfono, sonido a distancia, hola, o sea, ¿no? Pero es para saber si no interrumpes. Pero si yo estuviese ocupado... Lo llamamos no te respeto cojo. a algunas personas. No. Yo si estoy ocupado y mira, digo, José, hostia, no lo cojo, ¿sabes? Cuelgo, ¿sabes? O estoy ocupado. O ahora tienen este sistema que te manda un mensajito. Pero hemos llegado a eso. El teléfono ya ha dejado de ser un teléfono, ¿no? Ahora es más un ordenadorcito, ¿no? Te he interrumpido porque estabas diciendo algo muy interesante, pero no he salido. Pero además eso está registrado a lo largo de la historia, nunca se ha escrito tanto como ahora. Antes había muchísima más tradición oral y ahora no hay, porque casi todo es escrito. De todas maneras, yo pienso que quizá esto sea una anomalía histórica y cuando funcionen mucho mejor los sistemas de voz y dictado por voz, que yo por ejemplo lo utilizo muchísimo para el trabajo, Claro. cuando ves que va perfeccionando es muchísimo más cómodo, porque si te paras a pensarlo es una locura, estamos todo el día escribiendo para todo, vida personal, trabajo, todo queda escrito. Y aparte la contaminación narrativa que hay es brutal, ¿no? Tenemos que deshacernos ya de todos esos datos. Yo una vez iba en un taxi con una persona, un columnista, que se dictó en notas del iPhone, se dictó la columna así. Los columnistas son acojonante, así, ¿eh? están Sí, así, es gente muy tiesa que soporta en general la carga del edificio. Y se dictó la columna, el hijo de puta. Se la dictó ¿sí? así Claro. se la Sí, dictó, claro. luego la revisó, corrigió estos y ahí se quedó la columna. Bueno, yo la verdad es que soy un maniático y creo que además el futuro o el presente está en los asistentes de voz, que aquí no han terminado. Claro, requiere una investigación, requiere una inversión brutal en síntesis de voz y grabación de voz, pero el futuro está en eso. O sea, yo utilizo mucho Cortana, a pesar de que, de hecho, lo han mejorado, supongo que habréis visto del viral de Cortana, que ahora ya le puedes decir que te cante una sevillana, que te cuente un chiste, etcétera, etcétera. Pero el sistema de dictado de Windows, el sistema de dictado de Mac es fantástico. Yo lo utilizo El muchísimo. de en el día a día. Google Docs lo tiene. Claro. Pero fíjate cómo eso vuelve a romper de otra manera diferente lo que decíamos antes, la barrera entre lo que es comunicación escrita y lo que es comunicación oral. Es decir, cuando escribimos en WhatsApp no estamos haciendo comunicación escrita, estamos haciendo comunicación oral puesta por escrito. Y cuando dictamos una columna por voz, no estás haciendo comunicación oral, por mucho que lo des por voz. Estás haciendo comunicación escrita. Con lo cual, esa barrera que nos enseñaron en el cole ha desaparecido o está desapareciendo completamente. Sí, sí. El género epistolar en general, ya no hay, el correo en sí mismo no es una carta ya, ni tiene la formalidad y yo creo que ya las cartas ya... Pero eso es interesantísimo porque los formatos condicionan mucho el género epistolar. O sea, no es lo mismo cuando tú te estás escribiendo con alguien por mail, no utilizas el mismo tono ni siquiera la misma forma de pensar, porque te da pensamientos más largos. Cuando estás escribiendo en Twitter, que todo es más corto, todo es como un juego mucho más rápido, más de titulares. Entonces, el formato también nos está influyendo muchísimo en la forma en la que hablamos con otras personas. Y de hecho, cuando no ocurre, fíjate, se me ha ocurrido una cosa, cuando no ocurre es muy turbador. Muy turbador. El otro día me pasó una cosa, me escribió a través del Messenger, o sea, lo de Facebook, ¿vale? Me escribió una persona... No el Hotmail, no el Messenger de Hotmail. No, el Messenger no, creo que ya cerró hace 20 años. El Messenger de Facebook me escribió una persona y empezaba diciendo, hola José, lo cual es normal porque me llamo José, ¿vale? Esa persona yo no la conocía, entonces me ponía unas cosas. Y yo, acto seguido, a mí me salió en Facebook, acto seguido, estaba en el ordenador, respondí a esa persona y ella me respondió y me puso, hola José, y decía otras cosas. Entonces yo pensé, what the fuck, si estamos hablando, ¿por qué me dice hola José cada vez? Entonces volví a responder y ella volvió a poner hola José. Y ya decidí que no iba a hablar más con esa persona porque... Era un bot. No, no, era una mujer normal. Y Bueno, normal. Normal no. Normal regular, de normal. era una mujer normal como muy preocupada por ser muy educada todo el rato. Y era loquísimo, es como... Claro, era algo muy parecido a una conversación por chat donde te saludan todo el rato. Es como, ¿qué te pasa, tía? Tendría Deja de hipo. poner hola José. Tendría hipo. Igual era Tourette también. Oh, era Tourette. Hola, José. Es un, Guarra. ejemplo, es un ejemplo muy bueno de no estás usando bien esto y estás dando miedo a tu interlocutor. En ese sentido, y yo creo que también es un poco preocupante que a veces la barrera, y básicamente porque luego en el fondo son víctimas. Gente joven que no distingue el cambio de registro, y todos yo creo que nos ha pasado. Hemos recibido un mensaje totalmente de la nada y es, ¿me puedes decir no sé qué? O sea, totalmente deshumanizado, como si fuera un WhatsApp en el que no hay unos mínimos criterios de hola, te conozco de tal, gracias de antemano, un saludo. O sea, como que se rompe totalmente el esquema de comunicación tradicional. Igual que a mí también lo que me fascina es que independientemente de que uno pueda pasar de poner signos de interrogación a hablar de una manera o de otra, ¿no os pasa que cuando entras en una página web y empiezas a ver que quieres consultar para algo de trabajo o algo de la universidad,
empiezas a ver ciertas faltas de ortografía, empiezas a Desconfías. empiezas a desconfiar, independientemente de que te cagues en la academia. Es como... Y eso yo creo que es la potencia o el vigor que tiene la ortografía, ¿no? La norma. Y es que nos ayuda a saber cuáles son las convenciones para saber lo que está bien tratado y bien documentado, ¿no? Yo creo que ha sido muy suave. Sí. Ha sido incluso cínico. En realidad lo que te está diciendo es que esa persona probablemente no tenga tu nivel cultural y no te fías de nada de lo que está ahí escrito. Sí, sí, podríamos decir que sí. Pero además no solo el nivel cultural, es que es una persona que se preocupa poco por los detalles, por la excelencia, que es un dejado. O dejada. Un poquito de lenguaje inclusivo, ¿eh? Me estáis ofendiendo. Los correctores tienen un lema que me parece que es brillante, que es lo de tus palabras son tu imagen, cuídalas. Claro. Entonces, ¿cuánto tiempo nos pasamos eligiendo la foto que vamos a poner en nuestro perfil de una red social para salir guapetes, dentro de lo que cabe? Si luego descuidamos cómo estamos escribiendo, el que lo recibe, y hay mucha gente que le pasará como a ti, desconfiará o Claro. no acabará de ver claro quién se está dirigiendo a él de esa manera, ¿no? Y es que además yo creo que tenemos que ser conscientes de que hoy en día, cuando hablamos de audiovisual y estamos en un congreso como muy moderno, con mucha imagen, cuando navegamos, lo que más hacemos al cabo del día, la actividad que más hemos hecho ha sido leer. Navegar por Internet en realidad es leer. Por lo tanto, la imagen, más que nunca, de las empresas, las marcas personales y todo eso, es a través de tu texto. Mala imagen, mal texto, mala imagen. O sea, eso está totalmente... A no ser que es parte de tu imagen sea darle patadas al diccionario y ese sea tu rollo, ¿no? Una cosa es cometer un error y otra cosa es ser transgresor. Exacto. Son cosas diferentes, ¿no? Efectivamente. Y ahí estaba lo de portavoza también, que habría que ver por dónde iba. O pero la bueno. K anarca. ¿Eh? La K anarca. La K de Ocupa, por ejemplo. Claro, o sea, como reivindicativa, ¿no? Bueno, si os parece, como nos quedan unos pocos minutos, podemos abrir micrófonos a nuestro público. No sé si tenemos incluso a lo mejor algo en Twitter o alguna pregunta o alguien ha hecho algún comentario o se ha reído de José o lo que suele pasar. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Aquí? Hola. Me encanta este micrófono. Es como si te estuvieses comiendo una tarta. Mola mucho, mola mucho. Bueno, en primer lugar, gracias por tanta diversión mientras aprendemos. Y en segundo lugar, partamos de la base de que yo soy un hombre feminista. Pero me gustaría saber qué opinan ustedes del uso tan frecuente, últimamente, el caso más que ha sido más tendencia últimamente ha sido el de la cuenta de Operación Triunfo, que ha sido un trending topic casi a diario durante 3 meses, el uso de la X y la arroba como presuntas vocales, sin serlo, para unificar el género, que es algo que a mí me obsesiona. Entonces me gustaría saber, no sé, ¿qué piensan de eso? Te tocó. Me miráis a mí. Sí. Sí. Tú eres fundeu. A ver, yo entiendo perfectamente el afán por visualizar la igualdad de género. Y creo que se pueden dar muchos pasos dentro del lenguaje para hacer esto. La utilización de femeninos que son posibles y que están dentro de la norma me parece muy bien. Utilizar la duplicación, compañeros y compañeras, aplicarlo permanentemente es innecesario y es Imposible, cansino además, y es sí. imposible, pero también se pueden hacer guiños, ¿por qué no? En español el masculino plural es el género no marcado y el que representa a todos, y eso pues hay quien le parece mal, pero es así. Las fórmulas imaginativas tipo la X o la arroba es que no son funcionales. Porque claro, la ortografía ha evolucionado mucho a lo largo de los siglos para tener un sistema en el que todos nos podamos entender y todos sepamos cómo leer un texto. Yo reto a alguien a que lea un texto donde los chicox y las chicax o con la arroba, ¿eso cómo se lee? Entonces, que se busquen soluciones para eso me parece estupendo, pero las que hay hasta ahora, desde luego, no parece que funcionen. Yo creo que hay una fórmula que a mí me gusta mucho y es la que utilizo y además la RAE la ve bien, y es que cuando la mayoría son mujeres tú puedes hablar en femenino, no tienes que hablar en masculino y femenino. Y hay otra que es cuando me da la gana hablo en femenino y ya está. Pero esas X, esas arrobas, duplicar, a mí me parece muy... No obstante, No obstante, yo estoy de acuerdo con todo esto, pero tú estás hablando de la cuenta de OT. OT este año tenía una vocación muy claramente feminista, transgresora, los Javis, rupturista, disruptiva, entonces por eso estaban jugando a eso. Y era completamente entendible lo que estaba haciendo OT. OT hoy era purpurina, rosa y X.
Es que hay una cosa que yo le digo siempre a mis estudiantes o a veces a algún cliente. Bueno, yo soy traductor, lingüista, profe de idiomas. Y es que la X y la arroba no son vocales, por un lado, y es que son impronunciables, no son articulables. Por lo tanto, también está un poco ahí la frontera de lo que decía Javier antes de la comunicación oral y escrita, pero yo puedo entenderlo cuando lo veo, pero realmente no puedo leerlo en voz alta. Sabéis que hay otra tendencia que es la de sustituir las terminaciones masculinas y femeninas por la E, y decir les niñes, para evitar esto. Bueno. Y no es, perdón, esto no es solo que se esté intentando en el español, es que en otras lenguas se están intentando hacer... Bueno, en Canadá se ha aprobado una ley para tener una serie de pronombres personales neutros. Está aprobada como ley por el gobierno de Trudeau. Sí. También hay una cosa muy interesante, leí un estudio, salió hace poco y me parecía muy interesante, que decía que las lenguas que no diferenciaba entre géneros, se veía que también luego esta diferencia de género también era menor. Pasaba, por ejemplo, con el inglés. En los países anglosajones las diferencias de sueldo, las diferencias de trato eran menores y también... ¿Y cuál es el huevo y cuál es la gallina? No lo sé, yo te estoy hablando del estudio. Me pareció muy interesante porque te da que pensar. Y luego yo también pienso, por el tema de las mujeres y por lo que me atañe y porque a mí siempre me ha apasionado y creo que hay que hacer muchas cosas, es que para mí el ideal es ser posgénero, porque en el momento que tú no tengas que distinguir hombre y mujer, significa que ya no hay diferencia. Y mi aspiración es esa. Yo no quiero ni que me traten así o así por ser mujer. Es exactamente igual que a ti, exactamente igual que a ti. Claro, como está pasando con la opción sexual o la opción... No, exacto. Yo creo, de todos modos, creo que obviamente, en realidad el debate es si la imposición de este tipo de cosas inmediatamente produce un posicionamiento ideológico, ¿no? Obviamente ciertas personas ponen una X, una arroba y otras no, y entonces inmediatamente se politiza, ¿no? Pero yo lo que creo que es que el lenguaje, obviamente todos sabemos, el lenguaje cambia a medida que cambia el pensamiento y la sociedad. Vivimos en una sociedad eminentemente machista, eso lo sabe cualquiera, tan machista para hombres como para mujeres en muchos casos, de tal modo que si yo digo que Gómez no vino hoy aquí, hasta las mujeres, lo primero que pensáis es que es un hombre. Y ese es el machismo que hay que erradicar. El de que las mujeres no eran llamadas por su apellido. Hasta hace muy poco en algunos medios, en grandes medios de comunicación, se le ponía el la delante de la Esperanza, y sonaba hasta raro referirse a Aguirre como Esperanza Aguirre. Si os fijáis y vais a hemerotecas, veis que hablábamos de mujeres políticas y celebridades siempre citando el nombre y el apellido o solo el nombre de pila con este comadreo de la Esperanza, la Calas, la Thatcher, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que cambiar más bien es la actitud y obviamente la forma de pensar, y creo que en ese sentido la gente joven está muchísimo más concienciada, claro. El asunto este es, efectivamente, si es el huevo o la gallina. Ya. Es decir, parece evidente que si cambiamos el lenguaje ayudamos a cambiar la sociedad, yo puedo estar de acuerdo con eso, pero lo que me parece mucho más evidente es que a medida que cambia la sociedad, cambia el lenguaje. Es decir, ¿por qué ahora está bien decir presidenta y hace 30 años era censurable? ¿Porque se hizo el esfuerzo de introducir la palabra presidenta o porque es que la figura de las presidentas existía? Porque ya había mujeres presidentas, ¿no? ¿Y cancillera? Yo creo que las dos cosas. ¿Por qué no hay cancillera? Porque esto no son matemáticas. Es decir, es verdad que claro, hay femeninos que encajan muy bien y otros que no. A ninguno nos extraña decir abogada para una profesión. O médica, que todavía hay gente que y dice la médico. Y médica cuesta más, curiosamente. Sí, y la música. Y pilota La cuesta música. mucho. También por una cuestión Pero, de... por Pero ejemplo, son médicas y son pilotas. Cuando morfológicamente son exactamente el mismo caso. La cancillera Angela Merkel se nos va a hacer raro hasta que los medios empiecen a decir la cancillera Angela Merkel. Sin Claro. duda, sin duda. Sí, pero como dices tú, no es matemáticas, igual que decimos presidenta y no decimos dementa, ¿no? O inteligente. Hay cosas como que funcionan y otras que no. ¿Teníamos por ahí otra pregunta? ¿Sí? Sí. No, pero proyecta tu voz. ¿Qué oímos? Hay otro, lanza ahí. Ay, Dios, que le ha A dado tomar en por el el culo iPad. el iPad. 300 pavos. Bueno, nada, No bates. felicitar. La he pasado súper genial escuchándolo y tal. He hecho en falta, yo realmente en casa veo muy poca televisión, pero la poca que veo, ¿verdad? Que echaría en falta... ¿Me ves a mí? Sí, bueno, es verdad. Me he hecho una foto que le he enviado a mis 3 chicas y tal, de TNT. Hacen falta los tertulianos como vosotros. Es decir, donde de manera tranquila, sin gritar y razonando, todos a mí me han ejemplificado, el profesor de la izquierda, Mar y tal, todo, y eso es lo que realmente falta.
Las faltas de ortografía, por ejemplo, en los periódicos, yo no entiendo por qué. Si eso Hay mucho lexatín, ¿eh? Sí. También hay que decir. Como bien decía el profesor, la lengua es una lengua viva. Por ejemplo, mi padre a mí siempre me ha dicho, el castellano, que nosotros en Cuba decimos español, es latín mal hablado, porque quienes venían a conquistar, los soldados, los que no habían podido estudiar. Y mira qué lenguas tan maravillosas tenemos. Entonces no pasa nada. Con mis compañeros de la SENE, unos alumnos que tengo que son maravillosos, de 65 hacia arriba y hasta 84, nosotros usamos el libro de Mario Tascón y de Mar sobre titrografía y la pasamos requete bomba. Y cuando hay alguno que me dice, oye, ven acá, chaval, y me coge aquí la mejilla, le digo, Lázaro Carreter decía que esto era la bomba. Solamente había que expresar el subjuntivo. En cuanto expresen el subjuntivo, esto está súper. Por tanto, no hay que, ¿sabes? Y una pregunta así ya un poquito más que me inquieta, ¿no? Hablando justamente ahora de adjetivizar y tal. Nuestra lengua es la castellana. Yo recuerdo que estudiando inglés, por ejemplo, o francés o valenciano, con las lenguas más o menos que quedan más cerca y tal, me decía la maestra, la irlandesa, me decía, es que en inglés es punto. Y tú te empiezas a hablar ahí, empiezas a abrir subordinadas y, ¿sabes? No, en inglés no es así. Eso me cuesta muchísimo. Por tanto, en un mundo globalizado, con tecnologías que están diseñadas por una visión que usa el inglés como lengua, ¿eso no creen que puede ser un pequeño aspecto a tener en cuenta simplemente? Nuestra estructura, ¿sabes? Con el cambio de sintaxis, dices, Sí, la forma de cuando redactar. escuchas, porque esto mismo de la adjetivación, a lo mejor es un político, el ministro canadiense tiene francés también, ¿no? Sí. Pero a lo mejor los que hablan solamente castellano, ya no quiero, inglés, ya no quiero ver los alemanes que usan las declinaciones y un millón de historias para este tema de portavoz, o sea, ¿sabes? Entonces detrás de eso hay una cultura, una tradición, una forma de pensar que creo que más o menos la seguirías contando hasta que la lengua cambiase del latín al castellano. Pues nada, ha sido un placer escucharla, la verdad. Muchas gracias. 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 Bueno, A mí lo que más me ha gustado de todo es que como él tiene barba le consideres profesor. ¿Has visto? Pero es, O sea, es me ha cuestión parecido- de edad, José Antonio. es muy respetable. Eso O sea, tenía que haber salido yo con una bata blanca para que dijera el científico muy bien me también. lo ha dicho un pajarito. No, tiene razón. No, que yo también, yo le llamo señor profesor incluso, por WhatsApp, o punto. Las canas tienen un peso ahí. No, claramente. yo claramente. le llamo licenciado. Ay, caramba, fíjate que detrás de todo eso, cuando tienes a los alumnos en clase, por ejemplo, eso que acabas de decir ahora, este es el humor inteligente que hace falta, la verdad, no el grosero que hay constantemente en todos los medios de comunicación, ¿no? Bueno, Que como- Yo de trabajo humor en televisión. de humor- Algunas de las mejores cosas de ese humor grosero son mías, tío. Bueno, mira, ¿Tú no estuviste en el comunicado del año pasado? me han pillado, me pelaba unas clases y tal, ¿no? Pero eso es lo que realmente creo que hace falta, ¿no? Y yo creo que en este mundo globalizado, hay veces que algunos que otros, por eso, perdonad que he metido ahí la cuchareta, en este mundo globalizado, esto es una cosa maravillosa donde el concepto crisis, en el sentido que decía Alex de la Iglesia cuando era presidente de la Academia, es oportunidad de cambio en ese aspecto. Y es una delicia, es una suerte vivir este tiempo. Hay veces que vas hacia atrás cuando no había tecnología, cuando se iban en coches de caballo. Decías, madre mía, tu mundo era Jarachico, en Tenerife, allí. Y de ahí no salías, nacías, vivías y morías. Y hoy en día puedes entrar en crisis en el sentido positivo, viendo que hay otras personas que entienden que tenemos unos derechos, que los animales tienen unos derechos, que podemos comer otras cosas, que, ¿sabes? En definitiva, ¿no? De hecho, No sé. ella no come casi nada, de hecho. Eres un malvado. Lo dice porque vengo jodida de un menisco. Que no sé ¿Sabéis si que lo hay un sabéis, menisco pero aquí? Hay un Según menisco. Según Mar, hay un hueso aquí que se llama menisco. Mi tía Amparito le llamaba níscalo, me rompí el níscalo de la rodilla. Que a mí me da gracia, Mar, porque algunas señoras son maravillosas, la verdad. Estas personas, las seniors de la UPV, que por cierto aquí también hay una sede en el campus de Andía, son personas ya mayores donde normalmente el perfil de mujeres fue un perfil de casa, vamos a decir así, porque son gente mayor y tal. Y hay veces que cuando le dicen lo de la titrografía, porque yo le explico las redes y dice, oye, ¿y eso que echan humo las redes cómo es? Le digo, no, pero sale por la tele, yo, no echa humo, es otro sentido. Sí. Y cuando ven tu foto dice, pero esta chavala, esta chiquita tiene que comer más, ¿eh? Es muy gracioso, ¿sabes? Si tú comes, no hay problema, es tan bonito, la verdad, ¿sabes? Y si vieras el brillito de los ojos, ¿sabes? Ya. Y tienen unas ganas, son los mejores estudiantes en cuanto a motivación, asistencia. Cuando no están allí es porque, o están con un nieto porque tienen un problema en la rodilla, que me lo explican porque yo también lo tendré en el futuro. Y me dicen, presta atención. Y Nosotros ya lo aprendemos todo. tenemos. Yo tengo la rodilla ya un poco averiada, pero bueno. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguna duda o algo que haya ido por internet? O... ¿Sí? ¿Algo? ¿Me comunican? Vamos a hacer que tenemos pinganillo. ¿Me comunican que tenemos algo? ¿No? Está muy bien porque después de todo esto, este señor había hecho una pregunta que nos ha dado completamente igual. Pero bueno, ok. Sí. Bueno, de hecho, no, sí, era Sí, pregunta. en mitad de todo había una pregunta. Nos ha gustado más su historia. Y seguro que era muy buena, pero o sea, había una pregunta. Había una pregunta, Yo solo ¿verdad? le he visto acaparar micrófonos. Había cogido dos.
Ahora ríe, luego llorará porque se le ha caído en la tableta y yo creo que va mal, por culpa de él, además. O sea, no, Vale, entonces... a ver, Ah, última pregunta, lo siento. sí, nada. Juanjo Carbonell pregunta, ¿qué hacemos con las mentiras en cualquier idioma? Si escribo sin errores faltas, ¿soy más creíble? A ver, ¿cómo? ¿Perdón? Que ¿Qué una hacemos? mentira sin faltas de ortografía, si es más creíble que una mentira con faltas de ortografía. Exacto. Puede ser una Probablemente sí. mentira mejor disfrazada, Sí. ¿no? Probablemente. Pero es igual de mentira. Por cierto, es una mentira, no una fake news. Por ejemplo. Ya. Dicho de paso. Efectivamente. Bueno, pues ahí tiene Juanjo su respuesta. Yo creo que precisamente por lo que hablamos, cuando le das una estructura formal a una mentira, hace que sea mucho más creíble, ¿no? Un minuto. ¿Sabéis por qué creo que nace el concepto de fake news? Porque, claro, los medios, un medio de comunicación, un periódico, no puede denunciar la mentira, porque él publica mentiras. Entonces, necesita categorizar una mentira con la que él esté en desacuerdo. Y necesita una nueva etiqueta. O sea, no quiero mencionar ningún medio porque trabajo con todos y me echarían mañana. Pero si un periódico Como si dice... te importara. Sí, Pero- sí, dime. No, pero yo, como ya me habéis puesto aquí el papel de abuela cebolleta, voy a ir otra vez al pasado y ni fake news ni mentiras, eso está más que inventado y el gran maestro fue Goebbels con el nazismo. Entonces venimos ahora como, ¡oh! Fake news, eso es nuevo. Sí, Dios, no. desde que hablamos mentimos. Y si hay un gran maestro que nos enseñó a hacer esto fue Goebbels. Ya. Pero es Goebbels el que definía a Chávez Nogales como ese imbécil retaco, ¿no? El que De hecho, fue el único español el que de la entre- pata torcida. Fue el único escribía Chávez español que Nogales. entrevistó a Goebbels y gracias a eso fue incluido en las listas de la Gestapo, ¿no? Bueno, pero yo estoy de acuerdo con lo que dice José, que efectivamente éticamente es muy peligroso que un medio diga que se están publicando mentiras, porque además es denunciar a tus competidores, ¿no? Entonces inmediatamente hay como un fake news, es como un anglicismo. Es algo que hacen otros. O sea, tú como medios dices, hay fake news, lo hacen es una cosa que hacen rusos, hackers, en sitios oscuros. Sí. Nuestro periódico es todo verdad. Con lo cual tú crees que no solo es un anglicismo, sino que es un eufemismo para evitar Sí, es una... decir la verdad. Es posible, pero al final son noticias falsas, son Sí, bulos que claro. también existen en español. Son Sí. filfas. ¿Sabéis que filfa tiene ese significado? Fist fuck. Filfa. Fist Filfa, fuck. una filfa. Fist fuck. Yo he oído eso. ¿Qué estás Perdón. pensando, José? No, Una filfa, cuando se dice esto es una filfa, Pero es eso algo no como es que de no tiene fútbol. valor, algo no tiene Ah, valor. una FIFA. Bueno, pues también significa noticia falsa. Creo que no lo ha usado nadie desde hace 3 A mí me siglos, gusta mucho pero más no fist fuck. significa- Es verdad, Fist fuck es leer un artículo y decir, esto es Esto un es un fist fuck. fist fuck. Bueno, no se nos está yendo la cosa. Bueno, a vosotros. Yo estoy intentando mantener un papel de moderado. Esta era la última pregunta, ¿no? ¿Qué teníamos? Bueno, como siempre, un placer que hayáis estado ahí. Una de las cosas buenas que tiene Comunicados es que es un congreso en el que a los ponentes nos encanta estar de público, así que vamos a estar durante todo el día hoy y mañana y será un placer seguir intercambiando ideas. Muchísimas gracias y gracias a vosotros por haberos prestado.